Dios se olvidó de mí. Furia y refugio. Siempre tuve un claro sentido de lo que era. Fenómeno anormal con miles de problemas físicos y una brutalidad tan grande que de haberse premiado al más tonto de la Tierra, habría obtenido la mejor puntuación. Eso pensaba de mí por cómo iba siendo criado. Mi madre no dejaba de acarrearme bochornos frente a los demás. Era algo irremediable poder convencerla de que no lo hiciera. Pero a la larga, ella debía estar en un estado de absoluta miseria interna. Todo el tiempo se enojaba. Gritaba un auxilio desde su corazón que no diseminaba más que vergüenza y penuria. En sus propias palabras, visto en el diario que cada dama debía tener realizado por ética del hogar en aquel entonces, decía: mi vida se derrumba en pedazos. No era mi deseo vivir así. Cada día sueño con una forma de vida digna, con cierto prestigio, acomodada y un tanto más elevado, pues nada de esto merezco. Yo no creo siquiera que Dios exista. Dios se ha olvidado de mí. ¿Qué puede ser peor? Ya todas las fuerzas se han ido y el desconsuelo es mi única salida. Mi hijo mayor lo entregué al destino debido a mi irresponsabilidad por mantenerlo. Este otro pequeño que ahora tengo también tendré que regalarlo. No puedo seguir así. Moriré solo en estas circunstancias tan terribles. Nada merezco, según veo. Nada puedo tener. He nacido para morir así, pudrirme entre el lodo que corroe los cuerpos y la noche que entumece con su frío helado los huesos. Así he de morir, solitaria, con la luna oculta de nubes oscuras y deprimentes, con los grillos que cantan sin melodía fresca. Ya Dios se olvidó de mí. Ya Dios se olvidó de mí. El desaliento era el maquillaje con que mi madre se vestía tras mañana. De veras era un infierno lo que vivía por dentro. Cierto día una depresión le cortó su existencia para prolongarle aún más los sufrimientos que la llevaban a ver las puertas de la muerte como una opción venerable. Se trancaba y lloraba. El dolor de cabeza, una especie de migraña, surtió su poder a partir de ahí. Los eventos que contaré a continuación han sido y son las causas de dichos dolores físicos y emocionales por los que ella pasó. Contaré de la mejor manera dicha historia. Lo anterior ha sido un preámbulo de lo que ahora ocurrirá con franqueza. Su historia se titula Las flores también lloran. ¿Qué tan grande es tu amor? Hola a todos. Me dice como si yo sostuviera una mini grabadora en las manos para interrogarla. Mi nombre es Confidencial. Este alias fue el que mi madre me puso. De alguna forma creía que me lo merecía y así fue como a veces dicho nombre era lo único que me consolaba seguir viviendo. Flore. Las tardes revivían estruendosos niveles de bellezas, en especial cuando llegaba la primavera. Esta primavera que enternecía mi corazón dominada por milagro que Dios había puesto, y yo era parte de ese milagro, en el cómo había nacido. Pero lo que sufrí desde pequeña y lo que afronté de adulta no tenía comparación. Contaré una pequeña parte de mi vida, esta misma que se acerca a los años que tengo. Con la habilidad de los diarios que expuse secretamente sobre mi vida, extraeré unos sencillos toques para asimilar el estilo preciso en que el autor escribirá dichas sentencias, con la que espero tú comprendas que lo que llamas desmayar y estar cerca de la muerte no es más que un simulacro, un juego en el que si perseveras, te verás a ti mismo, a ti misma, como el conejillo de Indias de Dios, y habrás triunfado en algo tan sencillo y bello como es el cambiar tu mentalidad y tu forma de vivir, aceptando tan hermoso principio como el de continuar viviendo bajo tantas lluvias de milagros que ocurren a diario en tu entorno y dentro de ti, a pesar de tantas tormentas. Dotada de una gran habilidad y fino intelecto, fui de cuidadora de niños a una gran ilustrada de la moda. No era la farándula que sale en revista, ni mucho menos por la televisión, sino el construir diseños y estilo dibujado sobre un cuaderno para coserlos en una máquina eléctrica que mi hermana Mariana consiguió con sus influencias. De continuar con aquel trabajo en el día de hoy, habría sido una famosa diseñadora de alguna revista famosa. Un curso fue el medio para tener tales experiencias en dicha área. Luego el deseo de progresar y de ahí el plan para ganar dinero. Sí, el dinero que tanto me faltaba, por el cual conseguiría conquistar mis sueños y sería alguien en la vida. Ese era mi anhelo desde que eché un vistazo a mi vida y observaba el deprimente enfoque que daba a conocer. Mi madre enferma cada instante y mi padre, un bicho de preocupado de sus deberes y de mucho mando, sin ejemplo que solía hablarnos de muy mala manera, a mamá, a mí, a los hijos que tenía de otra y hasta los que crió luego. Por eso quería tener dinero, crecer y darle un toque diferente a esta vida infectada de cucarachas inmundas y ociosas. La furia aumentaba como los segundos de un reloj que no se detiene, dispuesta a dar lo mejor de mí para cambiar el tal panorama. Había un sobrecogedor deseo que pendiera de mis sentimientos, se amarraba a mis remordimientos sin comentarlos a nadie, lo que era inevitable, pues mi cara decía lo que vivía por dentro.
Es cierto que tenía mis días, como todo el mundo, así pensaba. Y en la carrera de mi crecimiento, apenas con la parte final de mi adolescencia, los efectos fastidiosos de mi cuerpo, las extrañas sensaciones de dolor por el que sufría noches enteras, eran como la bienvenida que nunca desearía tener ninguna persona al venir a este mundo. Los mecanismos del cuerpo eran procesos comunes, mientras que los de mi vida real eran dominados por problemas y desafíos, los cuales podía manipular a mi antojo, obviamente de tener herramientas a mi favor para poder hacerlo, cosa que hasta el sol de hoy no he podido conseguir. Era el año 1986, en España, un año crudo y seco, en el cual extrañaba la presencia de mi hijo mayor. Imaginaba sus reacciones jugando, su comportamiento tan cuidadoso, su esfera facial, totalmente un chico perfecto. Se había ido junto con su padre a casa de su madre, con quien vivía cuando nos separamos. Las razones son evidentes cuando ves un hombre que se la pasa tomando alcohol día y noche. El único recuerdo que tengo de su presencia siendo un buen padre fue cuando se tiró al suelo para pretender que jugaba con unos carros de juguete con mi hijo menor. Era amable, humilde, una persona sencilla, un hombre elocuente, dinámico y con mucha alegría, pero su vicio y su incómoda familia me hizo dejarlo. Por parte de mi hijo, le hacía tanta falta jugar con alguien que se escapaba para ir a las casas de los vecinos cuando tenía 4 años. A mi hijo mayor le di gracias a Dios que estaba fuera de los problemas que estaba teniendo. Me separé del primer hombre con un problema para meterme en un segundo con 5 problemas. Mi segunda pesadilla, que ahora habitaba conmigo, poca suerte tenía en conquistar hombres sin vicios, pero eran acciones obligatorias que estaba dispuesta a resistir por el bienestar de mis hijos y poder sobrevivir. Así que tuve que resistir un tiempo en esta segunda relación. Este tenía buen trabajo, me llevaba a pasear a la disco, a viajar, tenía su lado bueno, aunque muy limitado comparado con su lado malo. Habría dado lo que fuera por no sobrevivir, pero es una jaula terrible estar prisionero de ciertas eventualidades, como el tener que vivir solo por tus hijos, desean morir si no lo hubieses tenido. Es una espada de doble filo, como estar entre la espada y la pared, en medio del purgatorio y el infierno, el invierno sin abrigo y el verano sin agua. Nada podía mejorar, y nadie podría prestarme alguna ayuda a tales problemas que acontecía, precisamente por tener un carácter personal o porque parecía que era lo que yo misma había decidido. Numerosos pretendientes llegué a tener antes de casarme con quien fuera mi primer error. Mi primer novio fue todo un modelo de apariencia. Fingir es natural de todo hombre cuando busca conquistar a una mujer. Y ahí la razón por la que las mujeres también fingimos durante nuestra vida. Es como una venganza. Además, la sociedad influye con eso. La primera impresión es la que vale. De ahí que todos se afanan por verse bien cuando la conocen a esa, la mujer de sus sueños. Pero al estar en la realidad se cansan y vuelven a sus vidas normales, se escupen en el suelo, tiran todo. Son descuidados, salen solo a pasear, comen sin modales, el jabón con pelos, mandan demasiado, no se comunican, muestran un lado oscuro de locos con alguna tontería o la variedad del pasado. Es un asunto que hasta se denomina como normal de tan acostumbrado a repetirse. Yo solía tener mis exigencias al momento de elegir hombres, pero por lo visto todavía me faltaba mucha experiencia. Aparte de la cultura que no nos ayudaba para nada a las mujeres, nos teníamos que esconder ante la insuficiencia de los hombres para que ellos quedaran como los autoritarios en todo lo que decidían. Mientras estuve en la escuela jugaba voleibol, hacíamos dramas en la escuela, participábamos de juego de mesas, inventábamos historias, aprendíamos durante los recreos en los patios de la secundaria. Me encantaba la comunicación. Tuve que verme forzada a hacer de costurera. Con este trabajo en mano tuve muchas exigencias. Llegué hasta realizar máscaras de carnaval, ropas extravagantes, futuristas, vestidos de quinceañera, hermosos diseños, innovadores, ocurrentes, distintos. Todo el pueblo venía conmigo por la originalidad de mi trabajo. De pronto una ansiedad me lleva hasta la ribera de una esquina de la casa. Es como un domo de batalla, una especie de cuadrilátero donde se refrescan la cara y te animan a seguir luchando para, para que la desgracia que siempre te espera y que siempre estará ahí, haciendo de las suyas hasta que tengas que vencerla o lidiar con ella de una manera u otra, lamentablemente sin poder salir del cuadrilátero ya puesto. Me sereno, pero es como si una hora de felicidad descansando fuera un minuto echado a perder. Los gritos de mi hijo, menor, pidiéndome un peso, me fastidiaba la cabeza hasta explotarla. Lo veía a los ojos y le gritaba como endemoniada que se fuera de mi vista. Era bien sensible, lloraba por todo, lloraba tanto que me apenaba mucho como madre. Tenía 4 dientes torcidos que le estaban brotando dentro de sus dientes frontales, y a causa de sus gritos y lloraderas nunca pude sacárselos. Mi otro hijo estaba siempre en mi cabeza, creí que me volvería loca. ¿Cómo pude hacerle esto a mis hijos? Me decía cada noche y me castigaba por vivir dentro de este mundo tan cruel e injusto. Lloraba constantemente y sus palabras me partían el alma. Duele, mami, duele.
Pensaba consolarlo como cualquier madre amorosa, pero le obligaba a ser fuerte en el momento menos oportuno. Deja de lloriquear. Eres un hombre, no llores más. Mis fuentes de aliento eran algunos de mis familiares, pero eran cuestiones temporales. Al rato me convertía en el punto de crítica de muchos en el barrio. Una mujer que es maltratada por su marido es una acción abusiva, pero creía que me lo merecía. Nunca me defendía, además, quedaba como la mala de la historia, no era buena mujer, no sabía cómo tratar a un hombre de esa calaña. No le hacía lo que le gustaba. Para la sociedad, la mujer siempre era el problema. Cierta vez usó un palo de escoba para atacarme y casi toca la cabeza de mi hijo menor. Es cierto que a veces me corría castigándolo como su madre al fin, aunque el asunto de pegarle con un palo era ya demasiado y menos un hombre que puede romperle la cara a 3 personas. Me lo impuse, la única manera de controlarlo era cediendo a sus propósitos de interés, los cuales se daban frente a mi hijo menor, considerando la suposición de que ya estaba durmiendo. Noche tras noche el deseo de morir me invadía incansablemente, mientras sostenía intimidad con el mismo cuarto donde dormían mis hijos. Mi hija mayor, que apenas había nacido, temía que ellos estuvieran viendo tal pesadilla. Sí, tuve 2 hermosas hijas de aquella bestia infernal que me mantenía, que nos protegía del peligro externo, pero que nos proporcionaba uno mucho peor bajo aquel techo. No tenía actitud para enfrentar a dicho enfermo, patético, demoníaco, loco y golpeador de mujeres con solo decirle que se fuera de la casa, pues era la herencia de su madre quien le apoyaba sus elocuentes vagabunderías. Me dolía más el alma que las heridas físicas y el abuso. Mi hijo ya empezaba a experimentar sonambulismo a causa de tantos malos ratos. En una ocasión olvidé que se había quedado en casa de una vecina viendo la televisión con otros niños. Cuando llegó a la casa era ya medianoche. Llovía bastante y no escuchaba si tocaba la puerta. Aquel hombre, el malo de los malos, llegó de su trabajo aproximadamente como a esa hora y lo encontró fuera, tirado en el suelo, mojado y con frío. Entró a la casa con él, solo para reclamarme la clase de madre que era yo. No recuerdo haberle pedido perdón a mi hijo por eso. En ese entonces solo eso significaba rebajarse. A lo mejor no lo hice por eso. Con un poco de tiempo y un poco de ayuda espiritual, mi hijo logró asistir a la iglesia y le encantó. Los estudios no le agradaban. En sus primeros años lloriqueaba como grillo enojado y pataleaba intensamente. Un saltamontes no se le comparaba. También empezó a tener consecuencias fisiológicas. Sufría de enuresis, espantos nocturnos. Gritaba por las noches como si demonios de terrible aspecto se cruzaran por su cabeza y me interrumpía el sueño asumiendo que había arañas gigantes dentro del mosquitero de la cama que compartía con su pequeña hermana. En ocasiones lo encontraba durmiendo en el suelo. Aquellas escenas despedazaban mi corazón hasta casi quebrantarlo. Muchas lágrimas bañaban mis ojos por no tener alguna idea para sacar a mi hijo de aquel infierno. Su hermano, mi hijo querido, y el primero consiguió visitarlo en algunos momentos de la semana en su bicicleta para alentarlo a jugar y seguir adelante. A lo mejor eso le ayudó a soportar un poco más, como yo, toda aquella tragedia de entonces. Tuve que recurrir al mejor consejo de una de mis mejores amigas. Tienes que llenarte de valor y tomar una decisión seria. Tendrás que irte de esa casa antes de que el hombre te mate o le haga daño a tus hijos. Lo consideré, la idea era bien arriesgada, ya que ese hombre tenía maldad en su interior contra mí y podía involucrar a muchas personas en el transcurso de mi escape aventurado. Me refugié en la casa de mi madre, que no vivía tan distante de allí. Mi hijo pasó algunas noches de paz en aquel lugar. Era la primera vez que volvía a mi memoria la palabra familia. Por muy difícil que fuera, mi papá no era tan malo como aquel que escarbaba mis huellas queriendo dar conmigo. No recuerdo bien la última vez que reí un poco de aquella época tan desastrosa, pero creo que si sucedió fue por la capacidad de tolerancia que tuve. Tenía que ser fuerte por ellos. No tardaría mucho en enterarse aquel malvado hombre encaprichado en verme sufrir. Llegó una noche con un machete en la mano queriendo romper la puerta de la casa de mi madre y gracias a mi papá que lo enfrentó se marchó. Al día siguiente regresó, pero yo me había ido. Ahora no tendría dónde encontrarme y ahí seguiría con el plan de salir del país con un poco de calma. Suscríbete a mi canal Diamante Literario y recuerda compartir estas hermosas narrativas con todos en tus redes sociales. No olvides que el drama que cada historia esconde detrás de cada persona, como tú que me escuchas, es muy serio, es muy sensible y es muy penoso, pero de alguna cosa tenemos que liberarnos de esta historia tan amarga, sustituirla por una nueva historia llena de alegría y felicidad, controlada y construida por nosotros mismos, en la fe, en el amor, en lo que nos queda por delante, dentro de la gracia de Dios. Feliz día.